Muy buenos días, amigas y amigos de la provincia de Chiloé, de la provincia de Palena y gran parte de la provincia de Yanquihue, que nos sintonizan todos los días a través de nuestra radio Imagen Chiloé 88.3, para quienes nos ven a través de nuestro streaming TV Radio Imagen Castro y quienes nos sintonizan a través de nuestra página web www.radioimagenchiloe.cl y para quienes también nos ven a través de nuestro canal de televisión, hoy día en la nueva alianza con Ancú Televisión, Señal 54 y Net. Muy buenos días, su día 14 de julio, totalmente en vivo. Tenemos como todos los días 4 invitados, partimos con un invitado de lujo que ya es parte de nuestro panel prácticamente, un gran amigo, una persona que le tenemos mucho respeto, un ex candidato presidencial en la última elección, senador por Antofagasta, que nos la están pasando muy bien, don Alejandro Guille. ¿Cómo está, don Alejandro? Muy buenos días. Muy bien, Claudio, muy buenos días. Un saludo a toda la familia Chilote, el cafecito ya habitual. Mira, tú sabes que la pandemia hoy día está en el norte, lo más poderoso. Mira, aquí está llamando el amigo nuestro. Contéstele nomás. Hay que subirla. Perdone. No, adelante, por favor. Estamos totalmente en vivo. Oye. ¿Quién era Lucho Conejero? Mira, lo que ocurre es que la pandemia, efectivamente, he conversado con los médicos asesores nuestros, amigos, además, explican que la tendencia a crecer en las enfermedades va disminuyendo su fuerza. No es que esté bajando en términos de rigor la cantidad de enfermos, sino que el ritmo de crecimiento se ha ido haciendo más lento y en algunas regiones está bastante bajo, sobre todo en el extremo sur. Pero en el norte subió. Tarapacá, Arica, Parinacota, se disparó mucho en Arica, Tarapacá y Antofagasta la llevan hoy día en la pandemia junto con Valparaíso y algunas comunas de Santiago, porque tampoco es parejo acá en la región metropolitana. Obviamente tiene mucho que ver con las familias que viven en más precariedad, en peores condiciones, ahí se siente más, pues si todas las enfermedades golpean mucho más a los vulnerables que a los que se pueden defender. Estamos con un momento muy crítico, particularmente en Calama, que además es el corazón de la minería del cobre en nuestro país, donde la cantidad de fallecidos ha sido muy alta. Conversaba con el ministro Enrique París, que le pedí por favor que fuera a ver la situación en terreno. Hizo una pasada por el norte el fin de semana y pasó por Calama, conversó con el personal, se hizo un buen diagnóstico y reconoce que estamos muy complicados. Y además de falta de recursos, esa es una primera razón, falta de personal, porque nadie se quiere ir a Calama, ningún médico quiere aceptar ir a Calama, van a apoyar con médicos de Punta Arenas, fíjate, ahí salieron, las zonas extremas se apoyan porque se entienden mejor. Claro. Y además hay un problema con la altura, hay menos oxígeno, entonces las enfermedades pulmonares cuando entran en estado de gravedad, como pasa con la pandemia, hace más difícil el proceso respiratorio por falta de oxígeno, y entonces hay que conseguirse unas máquinas que lo que hacen es oxigenar mejor. Y ahí estamos, pues, consiguiendo los recursos, estamos muy complicados. Una consulta, senador, pero ¿se ha disminuido la productividad del cobre o siguen trabajando a los mismos niveles? Es que lo que pasa es que la gracia del cobre es el precio. Efectivamente han disminuido las demandas, pero al disminuir la oferta, sube el precio. Tú ves que el precio del cobre está batiendo récord. Claro. En relación a los últimos tiempos, y si cerraran las minas más sube el precio. Entonces, aún exportando menos, puedes mantener el ingreso o incluso aumentarlo. Por eso que los grandes negocios resisten estas pandemias. Además son negocios que están acostumbrados a los ciclos de subida de precio, bajada de precio. No sería tan dramático reducir más la faena, pero se han reducido mucho. Hay más o menos un 30% de trabajadores que está trabajando a distancia, hay faenas que se han suprimido, pero también en esto hay que tener cuidado, porque por ejemplo Codelco anunció con bombo y platillo y nadie le salió el paso diciendo que cerró la fundición y que mientras dure la pandemia no va a trabajar la fundición, lo que significa que vamos a vender cobre concentrado y no cobre fino, que es la gran batalla que nosotros estamos dando por mantener el valor agregado del cobre. Nosotros éramos exportadores de cobre fino y hoy día nos estamos transformando en exportadores de concentrado. Las mineras privadas exportan concentrados, no refinan ni funden en Chile. ¿Qué es lo que le conviene? Codelco, ¿qué es lo que le conviene también? Claro, en efecto, y ahora Codelco ha pasado por lo menos ya casi la mitad de la producción está yendo a concentrado, en circunstancias que hace 10 años atrás era recién el 10%. Y cuando yo creo que detrás de eso hay un intento privatizador
de Codelco, dejándole al Estado a lo más las minas, los yacimientos, pero todo lo demás lo van privatizando. Y cuando nosotros hablamos de concentrado, hablamos que va una cantidad de subproductos del cobre que son altísimos también, minerales diferentes, ¿o no? Claro, son por lo menos unos 14 productos que tienen valor en el mercado, algunos de ellos mucho más valor que el cobre, aunque menor en cantidad. Por ejemplo, Chile fue un gran exportador de molibdeno, Codelco, en algún momento, y solo con las exportaciones de molibdeno pagaba todos los gastos de la industria, y por lo tanto el cobre era entrada neta de recursos al Estado chileno en esa época, pero ahora al mandar concentrado todo adentro. Claro. Y como curiosidad, algo de oro, algo de plata, litio. Hay muchos productos, efectivamente, claro, que tienen valor comercial. Por eso que los trabajadores del cobre son los que más defienden que exista proceso no solo de fundición, sino de refinería. Ahora, como las refinerías son muy antiguas, efectivamente contaminan más, pero eso habría sido una política de refinería y de fundiciones que nosotros en el Senado, cuando el ministro de Minería de hoy, Valdo Procuriza, era senador por Atacama, hicimos sendos documentos proponiendo una política nacional de fundiciones y refinerías para mantener el carácter de exportador de cobre fino. Pero desgraciadamente me he dado cuenta que los ministros de Minería tienen poca fuerza, poco peso al lado de Codelco, y para un gobierno el cobre no es como el Ministerio de Agricultura. Pesa mucho más la agricultura en la toma de decisiones que la industria minera en Chile. Eso es un absurdo. Claro. Porque la minería es la que proporciona más ingresos en divisa. Y es donde hay mayor valor agregado. Bueno, esos son los temas que se tendrán que ver, tocar y profundizar con el nuevo proceso constituyente. O sea, el tema ojalá que podamos incluso hasta nacionalizar la industria del cobre como lo hizo nuestro compañero Salvador Allende. Estimados, vamos a tomar y fijar posición respecto a un tema relevante e importante que tiene que ver con lo que va a pasar esta semana. Para ustedes como senadores no, pero la visión ya la deben tener relativamente clara, porque mañana se discute y se vota en el Parlamento el proyecto de ley de retiro del 10% de las AFP. Hay que establecer y dejar claramente claro, valga la redundancia para la gente, que lo que la semana pasada se votó fue la idea de legislar. Después esto pasó a la Comisión de Constitución también, pero mañana se necesitan los mismos votos para que la Cámara de Diputados apruebe y esto pase al Senado. O sea, se necesitan 93 votos de 155 parlamentarios y se necesitan 13 votos de la derecha para que esto funcione, opere y se lleve adelante. Primero, ¿cuál es su mirada respecto al proyecto propiamente tal? Y segundo, ¿cómo ve la votación usted? Bueno, primero, yo creo que por primera vez en 30 años se ha tocado un eje del modelo económico, que es el sistema previsional. Es como se nutre prioritariamente el mercado de capital en Chile. Por lo tanto, lo que le molesta a la derecha es que este proyecto atenta contra la esencia del modelo económico, las AFP como la institución que administra los fondos de pensiones, y el monopolio y el control que tiene una élite del ahorro de todos los chilenos, que no solo lo capturan y obtienen beneficios, sino que deciden en qué se invierte. Y por lo tanto controlan la economía. Y al empezar a pirquinearles el fondo de pensiones o el sistema de pensiones, sienten que es una amenaza directa al modelo. Por eso que están dispuestos ahora a hacer lo que no han querido hacer desde marzo, que era haber asegurado recursos suficientes para que las familias chilenas, todas, pudieran tener ingresos mínimos asegurados, incluyendo la clase media, para que pudieran sobrevivir en medio de una pandemia que creyeron que iba a ser corta, que ahora se han dado cuenta que va a ser más larga, pero que todavía no se dan cuenta que va a ser muchísimo más larga porque puede durar años. Y las consecuencias también van a ser de muchos años. Ese fenómeno hace que el gobierno haya ido siempre atrás de los acontecimientos, sin ponderar la magnitud de la crisis, ha tomado malas medidas, insuficientes, y generó una violenta contradicción entre la realidad que muchos parlamentarios de derecha ignoran, pero que hay otros que sí la conocen y que se dieron cuenta que la gente está pasando hambre, que hay un nivel de angustia enorme en el país, incertidumbre absoluta hasta cuándo va a durar esto y los daños que le va a causar a las familias. Entonces empezó a quebrajarse la alianza de gobierno.
estamos asistiendo a una crisis, por lo tanto, no solo económica, una crisis política de la coalición de gobierno y que ha llegado a niveles fanaticidas. Yo, desde el año 73, no veía a una derecha tan encolerizada como ahora. Claro, hay un tema. Nosotros conversamos ayer con el ex superintendente de pensiones, tú lo debes conocer, Álvaro Gallego. Me parece mucho que es socialista. Sí. Es un tipo bien clever, economista bien inteligente. Y yo le planteaba si esto, aparte de Perú, se está dando en otros países. Y me dijo, mira, te doy rápidamente algunos. Habló de Australia, de Francia, de Portugal, de España, Estados Unidos, que están haciendo retiros del 10, del 12, del 15% de estos fondos de pensiones, que incluso son mucho más profundos que lo que tenemos en Chile, porque aquí hay un fondo de retiro prácticamente, pero lo que llama poderosamente la atención es este lobby perverso que está haciendo la derecha hoy día, el empresariado, que cuando tú juntas estos dos actores termina siendo extremadamente peligroso desde mi punto de vista, porque la forma en la que están maquineando este tema, la forma en la que están presionando a los parlamentarios, que en su momento votaron ya a favor de este proyecto, hoy día uno ve la salida, hoy día ve con un rol mucho más preponderante a Briones desde el punto de vista político que el mismo Brunel. O sea, el ministro de Hacienda está tomando todo el rol político, está saliendo amenazando a los dirigentes de la NEF, por ejemplo. Yo tengo la sensación ahí de que hay algo que hay que profundizar, y que mejor que conversarlo con usted. Bueno, evidentemente, primero para desdramatizar, porque la gente se va asustando cuando tiene una ofensiva a través de los medios de comunicación, no solo de la AFP, que violaron la ley. Yo te puedo asegurar que si en Inglaterra, por dar un ejemplo, un grupo como la AFP no tienen este sistema, pero si hubiese habido un grupo de empresas que saliera a mandarle a sus clientes información asustándolos con consecuencias catastróficas de un proyecto que se debate en el Parlamento británico, los habrían acusado de estar orquestando una campaña para asustar a los accionistas, forzarlos a vender acciones a bajo precio y favorecer la acción de especuladores. Y ese negociado habría significado que ya estarían presos, por lo que aquí en Chile se hace y hay total impunidad, porque aquí no hay poder que se atreva con el poder económico, poder político, digamos, ni tribunales, justicia, nada. Hay impudicia. Ahora, eso es un hecho objetivo. Segundo, el hecho objetivo es que en muchos países están recurriendo a los fondos de pensiones, pero ellos tienen sistemas de previsión social. Nosotros no tenemos un sistema de previsión social, lo que nosotros tenemos son cuentas de ahorro individuales, plata del trabajador. Mayor razón entonces para que el trabajador pudiera tener más autonomía para decidir de su plata, pues si no hay, nadie le pone, no le pone el Estado, no le pone los empleadores, entonces ¿por qué ese trabajador no puede recurrir a sus fondos? Hay una discusión de principio que la derecha lo ve como amenaza al modelo económico y al sistema de pensiones. Ellos están dispuestos a reformar hoy día el sistema de pensiones, pero manteniendo la capitalización individual y manteniendo el sistema de AFP. Por eso que el proyecto que está en el Congreso está congelado, no se ha avanzado en un acuerdo político para una reforma real. Hoy día la pandemia les adelantó el debate del futuro. Lo que se supone que se iba a hacer en la Asamblea Constituyente se le presentó ahora, los pilló desprevenidos, los tiene totalmente descolocados y la coalición quebrándose, porque lo que une a la derecha política es la representación de los intereses de la derecha económica. Y la derecha económica está actuando por su cuenta, ya no está pasando por la derecha política, sino que entró a actuar en forma directa, y esa es la amenaza. Y vemos que ya el ministro del Interior está desaparecido, pero el ministro de Hacienda es el que está tomando el control político a nivel de la amenaza personal. Los parlamentarios de derecha están sufriendo amenazas personales de todo tipo. Entre otras, que le van a destruir la carrera profesional, que lo van a aislar, que lo van a bloquear, que se acabaron los apoyos a sus campañas, que ni siquiera van a tener cupos. O sea, es brutal lo que está pasando. Esto es atentatorio contra todo principio democrático. Quienes los van a llevar a la reelección como partido, y como ya son militantes, no tienen la posibilidad de ir por otro partido. O sea, es un tema bastante complicado, bastante duro. Pero cuando uno ve... Acá hay otro tema, porque probablemente hoy día se haga un ofertón importante. Del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen, y uno ha visto ya
vamos con el séptimo, octavo plan económico que ha ido presentando Piñera, todos vienen con letras chicas, por ende lo que presento hoy día, por más bonito que se vea, siempre va a haber desconfianza. Ya, y esto lo presento hoy día para tratar de dilatar y darle oxígeno a los parlamentarios para que puedan dar vuelta a su voto, ya, en esa lógica lo van a hacer, digamos. Ahora uno también podría instalar la idea de que son absolutamente complementarios, de que retirar los fondos de las AFP es para quien quiera retirarlo, ya, y claro, estos fondos son reintegrables. Ese es el proyecto, o sea, no es que tú saques $1.000.000 y esos fondos se pierdan, si esos fondos después el Estado los va a reintegrar, o el mismo cotizante los va a reintegrar, ya, y puede ser absolutamente complementario con lo que te ofrezca el gobierno hoy día, porque el gobierno hoy día puede salir diciendo, nosotros vamos a ofrecerle a cada familia durante 3 meses 400, $500.000 mensuales, a todas las familias de Chile. Pero después resulta que cuando empiezas a desglosar, se vota mañana, se pierde, después te empiezas a dar cuenta que no eran para todas las familias de Chile. Como lo hemos visto en estos últimos 7 planes económicos. Bueno, lo que el gobierno ha demostrado con su proceder es que para que realmente apoye a las familias hay que apretarlo. Esto lo podían haber hecho de mutuo propio y no lo hicieron. Lo hicieron solo ya en un estado de desesperación cuando vieron que le estaban tocando el modelo económico, el sistema de pensiones. Entonces, lo primero que tenemos claro es que este es un gobierno reactivo, que no es un gobierno que se anticipa, sino que se le cae el techo en la cabeza y empieza a tratar de ordenar la casa cuando ya se le está derrumbando. Es una característica que hasta el día de hoy el gobierno no atina a darse cuenta de la magnitud de la crisis y cómo esta crisis va a cambiar a Chile, porque vamos a salir más pobres, vamos a salir más endeudados, vamos a salir con menos ingresos, vamos a salir con una economía bastante afectada, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos no solo del pequeño comercio, etcétera, sino también los emprendimientos de las clases medias, de las oficinas de profesionales. O sea, vienen tiempos terribles. Y eso es producto de una pandemia gigante que se ha instalado en todo el mundo. Eso nos va a hacer muy difícil a los llamados países emergentes o el tercer mundo recuperarse. Y por lo tanto hay que tener un rediseño. Las cosas ya no van a volver a ser lo que eran antes. Y por lo mismo empezar a defender el sistema AFP, cuando la gente está luchando por la sobrevivencia diaria, es un absurdo. Además, todos sabemos que no van a durar 20 ni 30 años más porque esto va a reventar si no hay cambios profundos en el sistema de pensiones. Claro. En primer lugar. Segundo, se supone además que cualquiera sea el diseño, el Estado va a tener que poner recursos, el empleador va a tener que poner recursos y por lo tanto el ingreso del trabajador para fines previsionales va a ser superior al que tiene hoy. Por lo tanto, no pueden hacer una proyección lineal a partir de lo que hoy tienen. Segundo, lo que hoy tienen depende de la cantidad de años que tiene por delante. Evidentemente que tú estás a punto de jubilar y retiras una cantidad de 4 millones, algo afecta. Pero si tú tienes 20 o 30 años por delante, en cualquier sistema previsional tienes tiempo de recuperarte, la economía puede entrar en ciclos de crecimiento y por lo tanto mejorar los sueldos. O sea, apostar tan catastróficamente a que a futuro va a ser un daño es una apuesta que está en el aire, no tiene necesariamente fundamento porque nadie sabe lo que va a pasar. Porque y también decir que si tú retiras el dinero es pura pérdida, al revés. Hoy día que tenemos una contracción económica, si la gente saca plata, la va a inyectar para el consumo, no la va a ahorrar, la va a inyectar a consumir para sobrevivir en esta pandemia. Eso va a mover el comercio, el transporte, los servicios, va a generar más empleo, va a generar riqueza, el Estado va a aumentar la tributación y la recaudación tributaria, y por lo mismo hacer puros análisis catastróficos es solo para asustar. Entonces la lucha que tenemos que dar, los que estamos de acuerdo con el retiro, es primero desmistificar que esto es el desplome de la economía. Segundo, el sistema previsional chileno es malo. Eso que digan que va a tener malas pensiones es reírse de la gente tiene malas pensiones. Y mucha de la gente que está en AFP no va a poder jubilar por el sistema previsional, aunque se mantuviera este sistema intocable. O sea, porque van a terminar en el pilar solidario. Entonces, aquí ha habido mucha mentira y ese afán de la derecha de asustar, de sembrar el terror para perder la racionalidad en el debate y que la gente haga lo que ellos quieren, movida por el miedo. La gente se mueve por la esperanza y por el miedo. La derecha recurre al miedo persistentemente cada vez que sus intereses se ven afectados. Y lo más grave,
siempre hablan de que todo lo que ellos hacen en favor de la pyme, que todo lo que ellos hacen es para defender al cotizante. Nunca dicen, mira, estamos defendiendo a la AFP porque pescamos el ahorro de todos los chilenos, nosotros lo manejamos, nosotros hacemos negocio con él, y si hay pérdida las paga el cotizante, y nosotros igual sacamos utilidades, y igual invertimos en los proyectos que nos interesan. Y si tú revisas cómo se invierte la plata de los chilenos, está sumamente concentrado en grandes grupos económicos. En 7. O sea, lo que hay que dejar claro era lo que conversamos el otro día, porque siempre no hay gente nueva. Es bueno decirles a los ciudadanos que las AFP hoy día recaudan 1.500 millones de pesos diarios. 1.500 millones de pesos al día. Y eso se distribuyen en las 7 familias más grandes de Chile. En Luxic, 7.800 millones de dólares. En Sallén, Angelini, en Piñera y en un par más. Y lo otro, accionistas mayoritarios norteamericanos. Pero eso es, ya hay solo 200.000 millones de dólares de los 300.000 millones de dólares del PIB anual de nuestro país. 200.000 millones de dólares pertenecen a las AFP. En consecuencia, el 66.7% de lo que recauda de los recursos de nuestro país hoy día son las AFP. Por ende, el negocio es tan grande para ellos. Ya, ahora hay que ser sincero y también refrendar lo que plantea usted, senador. Ya hay casi 8 millones de afiliados hoy día en Chile que tienen menos de 10 millones de pesos en sus AFP. Casi 8 millones. Estamos hablando de que el 80% de la clase de trabajadores, o sea, el 80% de la clase trabajadora hoy día tiene menos de 10 millones de pesos. ¿En qué afecta si cuando lleguen a jubilar van a tener una jubilación inferior a los 120.000 pesos? Y mucho menos incluso. Bueno, eso es lo que siempre hemos señalado. Aquí la derecha defiende el sistema AFP y se ve que no es al afiliado, sino que está defendiendo al sistema de negocio, a la AFP, porque primero dicen algo que es falso. Oiga, si usted retira plata ahora, va a tener pensiones muy malas. Pero si son malas, ¿en qué mundo viven? Después tú has visto las declaraciones que han hecho algunos, incluso parlamentarios, diciendo que la gente no lo necesita. Pero porque ellos creen que viven todos como ellos, pues. Es lo que le pasó al ministro Mañalich cuando dice, no sabía que había tanta pobreza en Chile. Hay varios senadores que les pasa lo mismo, que no deben ni conocer los barrios populares, aun cuando representan sectores donde hay barrios populares. Pero se ve que no van nunca porque no conocen la realidad puertas adentro de una familia, incluso de clase media. Que en Chile hay sectores de clase media muy precarios, permanentemente, muy vulnerables. Eso ha sido también un defecto de los gobiernos nuestros, que no supimos darle certezas y seguridades a las clases medias, porque los apoyos generalmente van a los sectores más vulnerables, comprensible. Pero también hay la clase media que, sobre todo emergente, es vulnerable. En periodos de crisis siempre vuelve a la pobreza o a niveles muy precarios. Entonces necesitábamos haber hecho esos cambios antes. Pero bueno, el debate constitucional nos va a tener que permitir reordenar el país y crear nuevos mecanismos para asegurar que nadie pase hambre, que nadie llegue al extremo del piso, por lo menos asegurar pisos mínimos. Pero ese es el debate constitucional. Hoy día la gente está desesperada, con alto endeudamiento, tiene unos pesos ahorrados, no quiere seguirse endeudando, porque las deudas te podrán decir cero interés, pero en UF. Igual la deuda le va a subir. Además te dicen vagamente, pero podrían no llegar a pagar todos estos beneficios que están tirando ahora de créditos. Podrían. Claro. Podrían es nada. Y además va a pasar por la tesorería y el servicio de impuesto interno. No conozco que nunca ni la tesorería ni el servicio de impuesto interno haya podido decidir, porque además no tiene facultades para decidir que no va a cobrar. Claro. Eso no lo van a hacer ellos. Entonces, si el gobierno no se compromete, es porque tiene absoluta ambigüedad en lo que está proponiendo. Por lo tanto, la gente tiene una posibilidad, que reciba todos los beneficios que le den, que tenga a mano la posibilidad de endeudarse. Algunos lo harán. Y los que no pueden, bueno, podrán retirar parte de sus ahorros. Y gente que tiene, como dices tú, 10 millones de pesos y menos, no va a jubilar por el sistema tradicional que hay hoy. Claro. Va a tener que ir al pilar solidario. Y es un porcentaje enorme de los cotizantes. De los 11 millones de cotizantes, muy pocos, son los menos, van a poder tener pensiones que estén sobre la línea de la pobreza. Claro. ¿Qué es lo que te parece la carta que oficiaron ayer 15 representantes de los gremios empresariales liderados nuevamente por Juan Sutil, presidente de la CPC? Lo que pasa es que en Chile
cuando empezaron las protestas sociales, salieron algunos empresarios, ¿te acuerdas, no? Diciendo, en mis empresas ningún trabajador ganará menos de 500 lucas. O sea, podían haberlo hecho siempre. Pero ante el miedo, estuvieron dispuestos a abrir la chauchera, pero no a tocar el modelo económico. O sea, presidente, gaste nomás, pero el gasto es de una sola vez. Pero no toque mis intereses, no toque los negocios, los modelos de negocio, tan exitosos, pero que han transformado a Chile en un país terriblemente desigual e injusto, que es lo que genera el malestar social, entre otras razones, además del abuso, que también lo hay y es impune. Entonces ellos creyeron que esto se arreglaba con pesos más, bonos menos, manejamos la tensión social. Pero de pronto pierden el control y se asustan. No han hecho ni una sola contribución. El gran empresariado, ni una sola contribución, ni por el movimiento social y el descontento, ni en medio de la pandemia. Nada, cero. Solo están especulando y aprovechando las circunstancias. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su responsabilidad en esto? ¿No tienen ninguna? Claro. ¿Solo defender sus intereses? ¿Despedir trabajadores, obligarlos a pagarse sus propios sueldos contra sus seguros de cesantía, para después quedar igual cesante? Ellos retirando sus utilidades, despidiendo trabajadores y después pasándole al Estado el platillo para que les ayude a salir de sus deudas. Una sola gran empresa, son miles de pymes que se podrían salvar. Claro. Pero ellos quieren que lo salven a ellos. El egoísmo es lo que mata a la sociedad, de la pérdida de solidaridad. Durkheim hablaba de la solidaridad, ¿no? Solidaridad orgánica, funcional, que entre todos mantenemos el equilibrio del sistema. El gran empresariado no está ayudando a restablecer la situación, está creando más miedo, más tensión, y yo te digo, la explosión social que aquí se puede producir es brutal. Si tenemos que manejar el conflicto, tenemos que manejar la angustia de la gente, dándole salida, dándole soluciones, y que los chilenos elijan. Si no, todos van a pedir los 4 millones, la mayoría no puede, porque claro, no tiene para sacar 4 millones. Y además los que lo tienen, probablemente muchos no lo necesitarán, no lo harán. Es una posibilidad que tienen para recurrir a esto en un caso de desesperación. Pero en vez de ayudar a que esto sea, que tenga consistencia, que sea lo más técnicamente bien elaborado, es miedo, miedo, miedo. La derecha solo te ofrece hoy día miedo. Claro. Es bueno entender las dos partes desde el punto de vista político. Yo creo que la señal que dieron la semana pasada ustedes, me parece mucho que el día viernes, los senadores de la oposición, los 21 senadores de la oposición más los 3 independientes, siguiendo con la lógica de las cartas, ya respecto al apoyo de todos en un 100% al proyecto de retiro del 10% de la AFP, abre un camino, abre una luz de poder evaluar de que también hay otras alternativas, porque hasta hace unos días atrás la ciudadanía ve la derecha lo más triste de la política en Chile, porque ve que hay una desprolijidad respecto a la defensa ya de los más necesitados, de los más desposeídos, pero también miraba al frente y no veía conducción, no veía liderazgo, no veía unificación, no veía un proyecto político. Pero ya con esta carta que los senadores al menos se colocan de acuerdo, también genera la posibilidad de poder decir, ¿sabes qué? Puede existir la posibilidad de que este amplio espectro de la oposición sea muy diverso, pero sí pueden llegar a acuerdos en temas comunes, como en algún momento la concertación lo hizo, teniendo presente que desde la DC, o la nueva mayoría, desde la DC hasta el Partido Comunista, tenían miradas bastante diferentes, pero al menos tenían la capacidad de poder colocarse de acuerdo en 3 o 4 puntos fundamentales para poder llevar el país adelante. ¿Cómo lo ve usted porque esta carta que logra firmar los senadores de la oposición, más la votación, sacando a Pepe out claramente, todos los diputados votaron a favor de este proyecto de ley? ¿Es una oportunidad como para poder unificar criterios comunes para lo que se viene? Bueno, desde luego que si somos bien justos, este gobierno ha demostrado una absoluta incapacidad de dar gobernabilidad al país en crisis. Acuérdense que el principal empeño del anterior ministro de Hacienda, Larraín, era una reforma tributaria que beneficiaba a las grandes empresas, y se le produjo la explosión social, y al mes estaba afuera, porque él fue uno de los que creó las condiciones para el estallido social.
no entender la magnitud de lo que pasaba en Chile, esa desigualdad, ese abuso que es tremendo. Y el gobierno de ahí nunca más atinó. El gobierno no fue capaz de salir en forma propositiva a las demandas de la sociedad que salió a movilizarse. Y con la pandemia vieron una oportunidad de recuperar terreno, pensando que si lo hacían medianamente bien, anulaban las movilizaciones sociales, las impedían, pero además podían dar señales de gobernanza y de capacidad de manejar la pandemia, recuperar un poquito de caudal político, de apoyo ciudadano y terminar su periodo. Pero lo han hecho pésimo, los diagnósticos han estado equivocados, reconocido por ellos mismos a esta altura, así que para qué vamos a entrar en discusiones innecesarias. Claro. Por otro lado, no han tenido respuestas y se le produjo una situación donde estamos en crisis de gobernabilidad. Este gobierno no garantiza gobernabilidad. Sus propios partidarios al presidente lo tratan de feo, chico y tonto. O sea, se lo dijo el señor Carlos Larraín al presidente. O sea, y otro lo dijo como un sinvergüenza anda por la calle. Cas. Un ladrón de banco, no sé, un ladrón de banco, Cas, José Antonio Cas. Y lo otro, Hinspeter, un hombre de absoluta confianza, que fue ministro del Interior en el primer gobierno de Piñera, lo trató con mejores palabras, pero de igual o peor manera, cuando le dijo que incompetencia política, desgobierno. O sea, hoy día yo creo que también el análisis tiene que ir a que esta desesperación también demuestra que quienes gobiernan en este país hoy día son mayoritariamente los empresarios por sobre Piñera. Yo creo que Piñera hoy día está en un aislamiento absoluto, con cooptado por la ruleta en el segundo piso, pero no los vemos. O sea, Piñera hoy día no ha dado ningún tipo de liderazgo. Están así que ni siquiera esta famosa caja de alimentos, que vuelven a ser el mismo tongo político hoy día, que hoy día temprano leí un Twitter de la alcaldesa Pizarro de la región metropolitana, de La Pintana, si no me equivoco, en donde denunciaba que las cajas ya las estaban repartiendo sin ningún tipo de información a la municipalidad y la andaban repartiendo a las concejalas de la UDI de la comuna en el territorio. Si es francamente vergonzoso, eso es no entender nada de lo que está pasando en Chile. O sea, mira, un dato es que la derecha demostró incapacidad de gobernar, están quebrados entre ellos, podrán medio que reabonarse un poquito por obligación. Las amenazas son feroces contra los parlamentarios que han votado a favor del retiro del 10%, feroces, amenazándolos directa y públicamente que les van a quitar el apoyo en las próximas elecciones. O sea, es una cobrada de cuenta salvaje, está desatada pero eso habla de ingobernabilidad, y segundo, que como coalición muy difícilmente va a poder estructurarse porque está herida, no va a poder levantar una propuesta. Puede terminar su periodo quizás, pero no va a ser opción. La pregunta ahora es ¿qué pasa al frente? ¿Qué pasa con la oposición? La oposición hasta ahora no ha existido. Eso es. Ha sido una cantidad, por lo menos se ha parlamentarizado mucho, no hay una oposición real, genuina desde las bases de los partidos, sino que todo se expresa en el Congreso, pero en el Congreso los senadores uno ve que algunos responden a líneas de partido, pero hay muchos que son cuenta propia, que no actúan en bloque. Yo puedo ser independiente, pero actúo orgánicamente. Claro. Sin embargo, hay algunos que son miembros de partido, pero que no votan como vota su partido. Es sintomático, desde la censura a Andrés Chadwick, es la única vez bajo el gobierno de Piñera que la oposición votó unida en el Senado. Sí. Por lo tanto, no hemos tenido esa seguridad. Y siempre que tratamos de levantar una postura común, se descuelgan 3, 4 y hasta 5. Y a veces los que son predecibles, que son más o menos los mismos. Son los mismos. Pero hay otros que de repente dan la sorpresa. Yo dice, pero ¿de a dónde salió fulano? Siempre están los votos para apoyar al gobierno, aún en cosas que yo encuentro que son absolutamente contrarias a los principios mínimos que debería tener un movimiento progresista. Por ejemplo, toda la agenda represiva que tiró el gobierno para contener las demandas sociales, las protestas sociales en el verano y a fines del año pasado, fueron aprobadas con votos de la oposición. Claro. Sacar a los militares a las calles, en el Senado, meter presos a estudiantes que andan con los pañuelos en la cara, porque hay otros que están cometiendo delitos. Eso yo estoy de acuerdo que hay que meterlos presos para todas maneras, incendiando una estación del metro, cosas como esas son inaceptables. Pero protestas callejeras, protestas frente a colegios, por poner las bancas y las sillas, presos, o sea, y que todavía, un nivel de frivolidad. Y que todavía están detenidos, ¿ah? Ojo.
Cabros jóvenes que todavía están detenidos pasándola muy mal. Cabros que son estudiantes. Exactamente, y hemos hablado con el ministro de Justicia en reiteradas oportunidades, pero dice que ellos cometieron delitos. ¿Qué delito cometieron? Pero bueno, ahí hay un tema que hubo votos nuestros. O sea, lo que uno... Hubo votos nuestros, eso es lo que duele. Entonces la pregunta es, ¿vamos a estar en una posición común? ¿Por qué no sacamos nada con criticar al gobierno si no tenemos una propuesta mejor? El tema es que y esa propuesta no la hemos discutido, no la hemos debatido y ni siquiera tenemos certeza de que tengamos voluntad de ir juntos a hacer algo. ¿Y qué es lo que te parece el voto en la Comisión de Defensa de Loreto Carvajal cuando ella vota para censurar al presidente de que el diputado Brito de Revolución Democrática, que había hecho una pega muy fuerte y muy buena porque querían sacar desde esa comisión la ley de inteligencia que facultaba un organismo represor mucho más potente por lo que se va a venir ahora, porque si aquí ya no hay que andar a medias tintas, hay que ser honesto y ser franco. La gente ya no va más, ya tenemos manifestaciones que se están viendo en todo el país, tenemos un 25% de ciudadanos en Chile que no tiene trabajo. Nosotros en Chiloé, y eso es lo que yo le digo a la gente con la que converso siempre, porque me preguntan, la gente en Chiloé aquí nosotros vivimos en un paraíso. Aquí vivimos en un paraíso porque aquí la gente todavía no pasa hambre, porque si tiene hambre puede ir a buscar papa al campo, puede ir a buscar marisco a la playa. Todavía vivimos en comunidad, acá hay sensibilidad humana, vivimos, nuestra condición de isla nos hace distinto, nuestra cultura nos hace distinto. Pero ¿qué pasa en las poblaciones más pobres en Santiago? ¿Qué es lo que pasa en el norte? ¿Qué es lo que pasa en Rancagua? La gente la está pasando muy mal. Muy mal. O sea, estamos hablando que un 25% de gente no tiene que echarle de comer a la olla, para que la gente entienda. Bajamos en casi un 20% nuestro índice, nuestro IMASEC. O sea, desde el año 75 que no teníamos un IMASEC tan bajo, y si tú cruzas esos dos datos te das cuenta que estamos en el peor de los mundos, y eso es lo que nos ha querido entender. Y aquí hay algunos que me escriben que yo soy comunista. Yo no soy comunista, yo estoy tratando de relatar lo que está pasando, porque desde marzo que se inició esto lo hemos venido diciendo, y yo me recuerdo que cuando las primeras veces que conversamos lo manifestamos y lo planteamos, vamos a llegar a un 20% de desempleo cuando estábamos en menos de 2 dígitos, ¿te recuerdas? Ahora estamos ya llegando en 25. Ahora, el INE nos dice un 11.2, perfecto, pero todos sabemos cuál es la medición del INE. Ya todos sabemos que es más de 1 millón de trabajadores que fueron suspendidos por la ley de empleo, hoy día no han sido recontratados. Tenemos más de 3,5 millones de personas que trabajan día a día, que son temporeros, que no tienen trabajo. Ya, entonces si tú sumas todo eso te da sobre un 25%. Ese es el Chile que estamos viviendo hoy día. Y quien no lo quiera entender, porque está calentito en su casa, porque es funcionario público, porque tiene un trabajo y le llega todos los meses el sueldo, estamos hablando que seguimos no entendiendo nada como sociedad. Bueno, evidente que es doloroso, yo me imagino, para el elector de derecha admitir que se le está desplomando el castillo de naipes. Pues sí, hay una cosa de no querer reconocer a veces la realidad cuando es muy brutal, pero mala suerte. La verdad es que se ha conducido mal la crisis. Se manejó mal la protesta social, se manejó mal la crisis de la pandemia. Y eso está llevando a que la propia guerra civil que hay dentro de la derecha, si no es lo que diga uno, yo cito lo que dicen ellos mismos, en la guerra que tienen entre ellos, y cómo se están apretando y amenazando a parlamentarios que votaron desalineados frente a un gobierno que no tenía postura, porque además si no se hubiera instalado este debate tampoco estarían presentando el último paquete, que llegaron ahora a última hora, que me dicen que mañana lo van a llegar al Congreso con él. Es para salvar a la AFP, claro. No es para salvar a la familia, y eso la gente ya se dio cuenta, y son por lo menos mayoritariamente, claro. Pero también vuelvo a la pregunta inicial que tú me hiciste, ¿qué hace la oposición frente a esto? Claro. La oposición ha sido reactiva, ha sido cada uno por su cuenta. Nunca nos hemos podido alinear, siempre se producen desalineaciones cuando estamos en los momentos más críticos discutiendo un proyecto. Muchas veces hemos traicionado nuestros principios. En consecuencia, también tenemos que darle explicación a la ciudadanía de cómo nosotros nos hemos comportado. Y no hemos estado a la altura. Y ahora, ante la crisis, ante la falta de gobierno, tenemos la obligación de ordenarnos para darle esperanza al país. Y para ayudar a darle gobernabilidad. Se puede dar gobernabilidad desde la oposición. Nosotros somos mayoría en la Cámara y en el Senado.
segundo poder del Estado. ¿Cómo no vamos a ser capaces de ejercer un liderazgo frente a un gobierno que se desquició? El ministro Briones anda desquiciado, ya perdió toda pudor, toda perspectiva. Ya una cosa grotesca. Y no nos olvidemos que hasta el entonces, ¿dónde está la oposición para suplir? Y no nos olvidemos que hasta el año 2016, antes que ejerza su nuevo rol, ya el ministro Briones era director de una AFP, y era un brazo armado ahí que tienen dentro del gobierno como ministro de Hacienda hoy día. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado con el conflicto de intereses, que ya es pero atroz. Pero mire, acá hay varios puntos que son súper importantes para ir cerrando con la conversación. Yo creo que Chile, después de la vuelta a la democracia, tiene dos grandes candados. Uno es el tema de las AFP, que este es un sistema de seguridad social, más que un sistema es un sistema de AFP que debería pasar a ser un sistema de seguridad social, ya, y ese es el gran miedo que hoy día las AFP tienen, es un gran candado. Si se logra derribar ahora, es parte importante de la caída del modelo neoliberal tan perverso que tiene Chile hoy día. Pero por otro lado también tenemos el proceso constituyente, que ya Santa María ayer dijo que él tiene la impresión que el plebiscito con COVID o sin COVID va igual en octubre, y eso nos da mucha tranquilidad, porque es la carta magna que nos va a dirigir y nos va a guiar durante 40 o 50 años, donde podemos discutir los temas de su región que tienen que ver con la minería, cuál es el rol de la minería, cómo vamos a vender la minería, cómo le vamos a dar valor agregado a estos productos. Vamos a tener que discutir el tema de la ley de pesca nuevamente, porque hoy día estamos cercenando la posibilidad a miles de trabajadores, muchos de esta zona. Ya vamos a tener que ver el tema de aplicación de impuestos importantes a los productos, porque nosotros somos un país 100% extractivista. ¿Qué vamos a hacer con la salud pública, que demostró ser un fracaso? ¿Qué vamos a hacer con la educación, que demostró ser una educación solamente para unos pocos privilegiados? Ya hay muchos temas que hacer acá, pero estos dos grandes candados tienen que irse derribando. Ya, en consecuencia, necesitamos una oposición mucho más unificada, mucho más unida, y yo creo que esta es la prueba de fuego que ustedes tienen como oposición para poder sacar adelante los temas hoy día, y para que la ciudadanía empiece a creer de que hay luz después del túnel, porque se van a venir años muy complejos, no meses, años muy complejos. Bueno, sí, yo cerrando, como dices tú, hay que ser esperanzador también. Es verdad que estamos en una crisis de gobernabilidad. La crisis social se transformó también, se vinculó con una crisis sanitaria, y ahora tenemos en el país instalada una crisis económica y una crisis sin duda política. Hay incapacidad de conducir los procesos, y cada decisión que se tiene nos hunde más en el pantano. Esa es la sensación que uno va teniendo. Y como no se toman las decisiones oportunamente, al final se agudiza el problema y es más virulenta la reacción, o las exigencias son aún mayores. Si esto se hubiese planteado relativamente bien, no digo que en marzo, porque todavía no teníamos todos claridad de la magnitud y circunstancias de esta crisis, pero hoy día ya hace meses que nos dimos cuenta que esto va a durar años, que esto va a cambiar nuestras formas de vida, nuestros niveles de vida, nuestros valores, nuestros ideales. Muchas cosas se van a desplomar, pero también van a surgir oportunidades. Claro. Y por lo tanto, la oposición tiene hoy día la obligación de ser alternativa de gobierno. No podemos solo criticar, tenemos que ofrecer mejores soluciones. Tenemos que actuar para eso con coherencia, con una voluntad de actuar juntos, y además con una propuesta al país. Y por lo tanto hay que ponerse a trabajar en esa propuesta. Yo creo que nosotros hicimos un gran proceso de trabajo en la última campaña presidencial. El programa que nosotros elaboramos con la ayuda de mucha gente a lo largo de Chile, de todas las regiones, pero además de los equipos técnicos de los partidos. Si yo la reviso ahora, te diría que el 80% de los temas está ahí. Claro. Algunos han cambiado de urgencia, han cambiado de intensidad. Por ejemplo, las reivindicaciones de género, ¿no? La reivindicación de las mujeres, de tener paridad de derechos, de garantía, y además eso los países lo van a necesitar más que nunca. Que todo eso esté en el proceso de elaboración de un nuevo ordenamiento constitucional y una nueva forma de vida entre los chilenos, los pueblos originarios, las personas con discapacidad, todos los que han estado toda la vida discriminados, puedan ser parte de un nuevo acuerdo construido. Claro. El problema está que la ineficiencia en la conducción política ha llevado primero que se nos adelantara el futuro, porque no hemos resuelto bien los problemas de las demandas sociales ni la pandemia. Se nos adelantó el futuro,
con un sentido de urgencia, y en vez de ser una cosa relativamente conducida, se ha transformado en una borbotones de demanda por todos lados, sin que atinemos a ordenar la casa. Dejemos tema para... Ese es el problema que tenemos hoy. Hay que recuperar la gobernabilidad, y la oposición tiene que dejar de estar mirando las conveniencias de cada uno en forma individual, y tiene que recuperar el sentido de lo colectivo, y de que hay que hacer propuestas estratégicas, porque lo que viene va a requerir respuestas muy distintas. Dejemos tema para la próxima... a las que teníamos antes. No vamos a volver jamás a lo que fuimos. Va a ser algo totalmente distinto. Va a cambiar. Dejemos tema para la próxima semana, querido amigo, porque Clarisa Hardy tiene tiempo hasta las 10 nomás, y es una gran entrevistada me está escribiendo acá que está muy interesante la entrevista, pero ella tiene tiempo hasta las 10 y tiene harto que contarnos, porque están en una investigación respecto a cómo ha ido el funcionamiento del FOGAPE. Estimado Alejandro, un abrazo cariñoso, para nosotros siempre un placer poder conversar contigo, con la lucidez que tú tienes, con la claridad de cómo expresas los temas, y tu independencia progresista siempre nos da argumentos para poder seguir combatiendo, batallando, luchando contra medios de prensa que son muy fuertes a nivel nacional. Nosotros somos una radio muy chiquitita acá, pero tratamos de colocar la verdad, de poder socializar con la gente, ya de que la gente vea la otra parte que no ve en TVN, que no ve en el Canal 13, que no ve en el Mercurio, que no ve en La Tercera, y ellos pueden tomar sus propias decisiones, aunque ya las redes sociales aportan mucho también para que la gente vaya entendiendo lo que pasa en la realidad de nuestro país. Un abrazo fraterno, querido amigo, éxito y mucha fuerza para lo que se viene, porque hay que tener fuerza, coherencia y mucho coraje. Fuerza, éxito. Adiós. Gracias, Claudio. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos inmediatamente con Clarisa Hardy, presidenta del Instituto de Igualdad y ex ministra del gobierno de la presidenta Bachelet. Ricardo, salgamos al tiro, hermano.